El tema a tratar el día de hoy, para el cual he sido invitado, es estrategias en el control de moscas de la fruta en el país, ¿no? Quien les habla es el ingeniero Jesús Barrionuevo Ñaupa. Soy especialista en sanidad agraria, trabajo actualmente en la subdirección de moscas de la fruta y proyectos fitosanitarios de la Dirección de Sanidad Vegetal del SENASA. ¿Por qué es importante tener conocimientos o líneas de acción para el control de esta plaga, ¿no? Porque sabemos que alrededor del mundo se han descrito aproximadamente más de 4.000 especies de moscas de la fruta, destacando por su importancia cuarentenaria, es decir, por los riesgos que puede traer cuando ingresa a un país o cuando está en un país, principalmente los géneros Ceratitis, Anastrefa, Bactrocera, Ragoletis, entre otros, ¿no? Actualmente en el Perú, de estos géneros importantes, los más importantes que están presentes en el país es principalmente el género Anastrefa, que es el género oriundo del continente sudamericano, y es por eso que tenemos una gran diversidad de especies de Anastrefa dentro de este gran grupo, y la especie Ceratitis capitata, que pertenece al género Ceratitis, ¿no? Son los dos géneros, ¿no? Presentes en el país, los mismos que, debido a su presencia, causan daños directos que generan restricciones para el ingreso de frutas frescas tanto a mercados internacionales como también al mercado nacional, al mercado local, ¿no? Aparte de eso, las moscas de la fruta constituyen una de las principales plagas de frutales y hortalizas en el país, ¿no? Y son organismos muy dinámicos con un poder extraordinario de adaptación al medio ambiente. Por eso que, por ejemplo, Ceratitis capitata, que no es una especie oriunda ni del continente ni del país, ¿no? Sino es de otro continente, ha ingresado al país y se ha adaptado, ¿no? Y es así, por eso es que se tienen, digamos, programas o acciones de vigilancia que en forma constante y en forma, digamos, periódica se va monitoreando el posible ingreso de otras especies, como por ejemplo podemos decir Ragoletis o Bactrocera, que no están actualmente en el país, pero que su ingreso podría poner, digamos, en riesgo cultivos que son hospederos de esta plaga, ¿no? Y que al final podrían, digamos, adaptarse en estos medios. Igualmente, estas son las 5 especies de moscas de la fruta de importancia cuarentenaria que se tienen en el país. Como les decía, en el género Anastrefa, ¿no? Es un gran grupo, ¿no? Se tiene descritas más de 400 especies, si no me equivoco, entre las cuales a nivel país ya hemos llegado a identificar un promedio de 84 especies. Pero no todas son importantes, definitivamente, porque hay anastrefas, especies del género Anastrefa, que son, digamos, habitan en hospederos silvestres que no son de importancia económica. Las que atacan a todos aquellos cultivos de importancia, más que todo porque son cultivos orientados a la agroexportación, generalmente es Ceratitis capitata o comúnmente, como que diga, la mosca del Mediterráneo. Luego tenemos Anastrefa fraterculus, que es, digamos, dentro del complejo Anastrefa, es la que está más dispersa en el país, ¿no? La Anastrefa serpentina, Anastrefa distinta y Anastrefa oblicua. ¿Cuál es la estrategia como país, digamos, y que como SENASA hemos implementado para el control de esta plaga, ¿no? Principalmente hay que conocer que esta estrategia tiene una característica y que debe de ser de conocimiento y de manejo de todos aquellos, porque no solamente SENASA implementa acciones o campañas de control, también puede ser organizado por los gremios, puede ser organizado por una organización de productores o puede ser organizado por los gobiernos locales, ¿no? La principal característica es que estas campañas deben partir de una organización. O sea, no podemos hablar de una campaña donde, digamos, la implementación de las diversos componentes que se va a ejecutar en esta campaña, cada componente, digamos, va a ser manejado de distinta forma o no va a tener un único fin, ¿no? Por lo tanto, debe partir de una organización, que es lo más, digamos, fundamental dentro de una campaña de moscas de la fruta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que se tiene dentro de estas estrategias de intervención? Principalmente es el alcanzar un estado sanitario de moscas de la fruta en el ámbito intervenido, ¿no? En el caso de SENASA, por ejemplo, nosotros tenemos objetivos de establecer áreas, digamos, erradicadas o áreas libres de la plaga.
lo cual también si, digamos, un gremio o un agentes externos, ¿no? Como GORES o gobiernos locales, municipales, etcétera, implementan alguna campaña de control, no necesariamente tienen que ir a ese objetivo, ¿no? Porque normalmente su objetivo puede ser solamente hasta llegar a niveles de erradicación y mantener esos niveles en el tiempo, ¿no? El otro objetivo es uno de los principales, yo diría, que es sensibilizar la activa participación de la población involucrada. Y al referirme a población involucrada, no solamente nos referimos a los productores. Sabemos que la participación directa de los productores es lo principal, pero también buscamos y motivamos que los otros agentes externos, como es la población de las zonas urbanas, los comerciantes, los transportistas, los mismos estudiantes, se involucren en estas campañas, ¿no? Lo cual nos va a conllevar a conseguir el objetivo que nos estamos planteando. Como fortaleza de esta estrategia es que como país contamos con la experiencia en la ejecución de procesos de erradicación, ¿no? Por lo tanto, SENASA siendo un organismo del sector, en este caso del Ministerio de Agricultura, está abierto, digamos, a brindar toda esa experiencia a todas aquellas organizaciones que tengan el interés de iniciar o implementar campañas de erradicación o campañas de control de moscas de la fruta, ¿no? Los componentes de esta estrategia básicamente son tres componentes, ¿no? Manejamos el componente de vigilancia, ¿no? Que es el que nos permite tener una idea de cuál es el problema o cuál es la magnitud de nuestro problema. El componente de control, que ya es un componente directamente enfocado a controlar el problema, en este caso la presencia de moscas de la fruta, ¿no? Y el componente de comunicación, que es muy importante porque eso nos va a permitir justamente lo que anteriormente decía, que es la capacitación y sensibilización de los agentes externos, ¿no? La estrategia aplicada a nivel de país para el control de moscas de la fruta, nosotros le hemos ido, digamos, un poco trabajando y mejorando desde el año 1990, ¿no? Cuando iniciamos nuestras acciones de control en la parte sur del país, específicamente en las regiones de Tacna y Moquegua, ¿no? En el año 1990 se inició las acciones de control orientadas a un objetivo específico, en este caso como país, era obtener áreas libres, ¿no? A lo largo de todos estos años hemos ido ampliando nuestras áreas de intervención, vamos a decir, creciendo de región a región, y eso nos ha permitido mejorar la calidad y definir, digamos, la estrategia que actualmente venimos implementando, ¿no? Las metodologías que venimos implementando, ¿no? Como característica es que nosotros dentro de esta estrategia, ¿no? Podemos decir que en 4 años de intervención nosotros podemos llegar a un objetivo final, ¿no? Que en este caso sería el área libre. Eso es para el caso de SENASA, ¿no? En el caso que no sea SENASA quien implemente esa campaña, sino son otros organismos, ¿no? Como les decía, pueden ser gobiernos regionales, gremios, etcétera, no necesariamente van a llegar a este objetivo. Su objetivo puede ser establecer, digamos, una etapa de erradicación, ¿no? Donde mantener los niveles bajos de la plaga. Por lo tanto, su campaña o su estrategia de intervención fuerte debe ser en 2 años para que los siguientes años sean de mantenimiento o sostenibilidad del objetivo al cual han llegado, ¿no? Para llegar a esto, nosotros manejamos una estrategia basada en procesos y etapas, ¿no? Primeramente, sabemos que entramos a un área, vamos a decirle así, en un área infestada, donde no hay, digamos, acciones de control, ¿no? Donde no se conoce la magnitud del problema, por lo tanto ahí implementamos actividades de control o de vigilancia o monitoreo, ¿no? A través del sistema de vigilancia que nos va a permitir justamente poder tener un diagnóstico de la zona y poder evaluar cuál es la magnitud de nuestro problema, ¿no? Una vez que tenemos esa lectura inicial, nosotros implementamos acciones supresivas. En el caso de cualquier gremio que esté interesado en implementar una campaña, igualmente tiene que saber inicialmente
cuál es el problema, digamos, al cual se enfrenta, para recién iniciar las acciones supresivas. Se denomina acciones supresivas porque vamos a hacer acciones que van a bajar en forma drástica las poblaciones, digamos, de moscas de la fruta, ¿no? Para entrar a estas acciones, a este proceso de supresión, ¿no? Básicamente hacemos lo que nosotros le hemos denominado el control integrado de plagas, ¿no? Que es el uso de diversos tipos de control en un determinado momento y con una determinada justificación, ¿no? Posterior a esto, después de hacer unos procesos de supresión por un determinado tiempo que nosotros acá lo debemos obtener al segundo año, ya podemos estar hablando que entramos ya a una etapa de erradicación, ¿no? A que diga a una etapa de baja prevalencia, es decir, que tenemos poblaciones mínimas de mosca, ¿no? Aún vamos a tener presencia de mosca y va a haber daño, sí, pero va a ser mínimo, ya vamos a bajar, digamos, la intensidad del problema. Posterior a eso, nosotros implementamos procesos de erradicación, que es también el uso de las mismas acciones de control, pero ya, digamos, bajo un esquema distinto, que es mediante una planificación diferente, porque acá solamente hacemos acciones de control en forma focalizada, porque la plaga ya debe estar, digamos, focalizada en determinados ámbitos, ya no está dispersa en todo el... Estas acciones de erradicación nos van a permitir que después, igual de otro tiempo de intervención, que posiblemente unos 2 años, nosotros ya podamos estar entrando a otros objetivos. En el caso de SENASA, nosotros perseguimos un objetivo mucho más grande, que es establecer áreas posterradicadas y áreas libres, ¿no? Pero generalmente una campaña que no es ejecutada por SENASA, lo que debe buscar es llegar a una etapa 2 o una fase de erradicación, donde las poblaciones tanto de estados adultos como de estados inmaduros deben ser mínimas, lo cual representa, digamos, un bajo riesgo y lo cual se va a ver reflejado en la cantidad de fruta infestada que pueda estar, digamos, cosechando al final de su campaña. Los componentes de esta estrategia, como les decía, son básicamente la vigilancia, la cual se desarrolla en forma permanente. Las acciones de vigilancia deben ser realizadas desde el día 1 que inicie mi campaña y mantenerlas en forma permanente, porque eso me va a permitir conocer, digamos, el día a día de cómo se viene incrementando o cómo se viene comportando la plaga. Básicamente estas acciones de vigilancia están enfocadas a lo que es la instalación de trampas y el muestreo de frutos, ¿no? Luego la otra acción es la comunicación, que también es en forma permanente, ¿no? Y eso me va a permitir que la población esté en constante, digamos, comunicación y refrescamiento de todo, digamos, los conceptos y el problema que es mosca de la fruta, ¿no? Porque hay que saber que a la población siempre hay que estar, digamos, un poco detrás de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la población en un inicio puede ser muy participativa, pero a través del tiempo, como las acciones se van manteniendo, un poco que se retrae la población y ya deja el interés que mostró en un principio. Entonces es lo que siempre debemos estar buscando, que el interés se mantenga, ¿no? Por estar participando. Las acciones de control, básicamente dentro de la estrategia que se maneja, es coberturar con 100% la aplicación de cebos en una primera etapa, que es la supresión, ¿no? Implementado en forma paralela con las acciones de control cultural, ¿no? Cuando ya avanzamos, digamos, a una etapa de erradicación, ¿no? Cuando queremos y buscamos otro objetivo que es post-erradicar o área libre, generalmente a estas actividades se suma otra actividad que es la liberación de moscas estériles, ¿no? Pero eso es cuando el objetivo es, digamos, tener un área libre. Pero si nuestro objetivo no es tener un área libre, no es necesario la implementación de esta actividad, ¿no? Es suficiente mantener nuestras aplicaciones de cebo con las medidas de control cultural, ¿no? Y por último, con el fin de darle sostenibilidad a esto, ya sea al país, a la región, al ámbito, a la provincia, al distrito o al caserío, donde se está implementando una estrategia, debemos de pensar desde el inicio que debemos de implementar también acciones de protección, ¿no? Con la finalidad de evitar el riesgo o el ingreso de
fruta infestada que vaya a poner en riesgo todo el trabajo que se está haciendo dentro de esa área donde hay una campaña, ya sea oficial o una campaña implementada por otro organismo, ¿no? Las etapas como parte de esta estrategia, como les decía, son la prospección y el monitoreo, que se caracteriza básicamente por la implementación de un sistema de vigilancia, no se hace otra cosa. Cuando ya entramos a una etapa de supresión, ahí la característica es la aplicación de cebos y el control cultural, con la característica que el control químico o la aplicación de cebos es la actividad, digamos, primordial o número uno, ¿no? Y en segunda importancia, vamos a decir así, es las acciones de control cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entramos a una etapa, digamos, de supresión, lo que nos importa es, digamos, bajar las poblaciones adultas en el menor tiempo posible y de esta manera poder utilizar estos elementos químicos, vamos a decir, solamente en un periodo de tiempo corto, ¿no? Porque en este periodo vamos a hacer aplicaciones, digamos, fuertes o intensas de químicos. Entonces, el objetivo es hacer aplicaciones intensas, pero bajar las poblaciones adultas, ¿no? Entonces, paralelo a eso se hacen las acciones de control cultural, ¿no? Que nos van a permitir también bajar, no quizás en la misma intensidad, ¿no? Pero también vamos a bajar las poblaciones, digamos, inmaduras de la plaga, ¿no? La tercera etapa, como les decía, la erradicación, que en este caso las dos actividades siguen siendo, tanto la aplicación de cebos como el control cultural siguen siendo las actividades importantes, pero ya cambian de prioridad o de importancia, ¿no? En este caso es más importante un control cultural que el control químico. ¿Por qué? Porque el control cultural, como la plaga ya la tenemos ya relegada o vamos a decir arrinconada en un determinado sitio, ya no hay mucha presencia de adultos, ¿no? Entonces, lo que nos importa a nosotros en este momento es saber dónde están las poblaciones inmaduras con el fin de poder hacer los trabajos preventivos para evitar que la emergencia de estos adultos pueda, digamos, nuevamente incrementar la presencia de los estados adultos en el ámbito donde estamos interviniendo, ¿no? En este caso, como les decía, hasta esta etapa de erradicación es, digamos, el manejo que necesariamente le van a dar cualquier organización o cualquier, digamos, asociación de productores que tenga el interés de implementar acciones de control. Ya las dos subsiguientes etapas, que es la poserradicación y prevención, en este caso es digamos, de prioridad para aquellos ámbitos donde ya establecemos como objetivo establecer el área libre, ¿no? En este caso, una etapa poserradicación es cuando ya no tenemos mosca y lo único que, digamos, hacemos es hacer acciones preventivas para poder eliminar aquellos focos o aquellos eventos que puedan estar presentándose, ya sea por riesgo del ingreso de fruta de afuera o por riesgo, digamos, de la misma, del mismo movimiento que es propio de las personas, ¿no? Como consumidores, como trabajadores vamos llevando, ¿no? Y por último, ya la etapa de erradicación, donde solamente hacemos igualmente acciones preventivas porque se supone que ahí ya no tenemos mosca, ¿no? Como les decía, dentro de la estrategia tenemos tres componentes, ¿no? La vigilancia, el control y la comunicación, ¿no? Como vigilancia, sabemos que el sistema de vigilancia nos va a permitir tener un diagnóstico y para eso se hace uso de determinadas trampas, ¿no? Que es lo que se denomina el sistema de trampeo, ¿no? Necesitamos instalar en nuestros predios trampas con el fin de monitorear cómo está, digamos, el nivel poblacional de la plaga. Para el caso de mosca de la fruta, se tiene, digamos, ya trampas diseñadas oficialmente y que se manejan a nivel de todos los países, ¿no? Y que tienen ciertas características para hacerlas específicas también para mosca de la fruta, ¿no? Por su, digamos, por su naturaleza, por la composición que tienen o por los elementos que se utilizan para esto, ¿no? Principalmente, como les dije en un inicio, el problema en el Perú es el complejo anastrefa con 4 o 5 anastrefas importantes y la especie Ceratitis capitata, ¿no? Entonces, nosotros a nivel de país
y cualquier asociación que tenga el interés de implementar una estrategia de control debe de implementar un sistema de vigilancia y para esto debe implementar determinadas, digamos, redes, ¿no? Si bien es cierto, como SENASA nosotros utilizamos dos trampas, en este caso, por ejemplo, la trampa Jackson, que es específica para Ceratitis capitata y específica para machos, ¿no? Y que usa su atrayente es de naturaleza químico, de naturaleza, digamos, sexual, del comportamiento sexual de la mosca, ¿no? Porque es un trimelure que emite un olor característico que el macho de Ceratitis capitata emite para poder, digamos, tener sus hábitos de comportamiento, ¿no? En este caso se usa un atrayente sintético del trimelure, ¿no? Que va a atraer a machos de Ceratitis capitata. En este caso, las trampas Jackson está más orientada, digamos, en el caso no fuera SENASA quien va a implementar, sino es una organización, digamos, para áreas de exportación, porque por protocolos de trabajo, generalmente los mercados de afuera donde se ubican los productos solicitan o condicionan, digamos, la presencia de este sistema de trampeo, ¿no? En el caso, digamos, de que no sea eso y queremos hacer un monitoreo no con el objetivo de ubicar nuestro producto en el mercado, podemos hacer también el uso de trampas McFly, que también es para ceratitis y que te captura machos y hembras también, ¿no? Entonces, en el caso de las trampas McFly, ¿no? Acá está un poco mal, es McFly, no es multilure, ¿no? Se caracteriza porque es una trampa, digamos, líquida, ¿no? Cuando cuando usamos el atrayente es un líquido, es una trampa líquida, pero también puede ser una trampa seca si usamos otro tipo de atrayentes que no van a necesitar de un medio líquido, ¿no? Para funcionar, para tener el objetivo de atracción, ¿no? En el caso de las trampas McFly, nosotros las utilizamos, digamos, para lo que es el monitoreo de anastrefas, pero como repito, también puede ser usado para el monitoreo de ceratitis, ¿no? En el caso nuestro, utilizamos con un atrayente líquido, un atrayente de naturaleza alimenticia, que son peles de levadura, que los diluimos en agua y se convierten en un atrayente alimenticio y atraen a especies de mosca de la fruta, ¿no? Las acciones de control ya, como segundo componente de la estrategia, estamos las acciones de control. Entonces, básicamente, como les decía, nosotros implementamos acciones de control bajo el esquema de un control integrado de plagas. Es decir, utilizamos diferentes métodos de control o medios de control para diferentes estadios, digamos, de la plaga, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Básicamente las dos actividades principales que nosotros implementamos son el control cultural y el control químico. Sin embargo, existen otra gama de controles que se pueden usar, ¿no? O sea, que son dentro de una campaña pueden ser usados, ¿no? Como por ejemplo el control etológico, ¿no? O digamos dentro de las acciones de control cultural puede haber diversas, más adelante lo vamos a ver, diversas, digamos, otras acciones, ¿no? Que se pueden usar, ¿no? ¿Cuándo debemos implementar acciones de control para moscas de la fruta, ¿no? Primeramente, si deseamos establecer condiciones sanitarias de la plaga, objetivo en una área determinada, ¿no? Y puede ser por un organismo nacional de protección fitosanitaria, en este caso por el SENASA, digamos, a nivel país es el Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria, o también puede ser por los productores, o también puede ser por los gobiernos locales, ¿no? O sea, pero es que ya sea por SENASA, por los productores o gobiernos locales, ¿no? Se tenga el interés de establecer una condición sanitaria en un determinado ámbito, ¿no? O en este caso, que es lo más usual en el caso de SENASA, ¿no? Para el reconocimiento por parte de otro país de una determinada condición fitosanitaria, ¿no? Como les decía, para ubicar los productos en los mercados de afuera, generalmente los países tienen ciertas restricciones fitosanitarias, ¿no? En el caso de mosca de la fruta, los principales indican que tiene que venir, digamos,
Si son países libres de esta plaga, entonces lo mínimo que ellos exigen es que vengan de zonas donde la plaga se encuentre en una, digamos, bajo un control oficial y digamos, bajo un estatus de escasa prevalencia, o sea, de niveles de MTD o de presencia de moscas adultas bajísimos, ¿no? Dentro de las actividades de control, básicamente tenemos el control cultural mecánico, que dentro de sus ventajas de este control y que, digamos, lo hace accesible a cualquier productor, ya sea un productor pequeño, un productor mediano o un productor, digamos, dedicado a la exportación, es que es de bajo costo, ¿no? No implica, digamos, la inversión de muchos recursos, ¿no? Luego, porque no causan una contaminación ambiental, ¿no? Cualquier actividad que se haga dentro de este control cultural mecánico, definitivamente no vamos a tener problemas, digamos, con la modificación del medio ambiente, ¿no? Muchos son selectivos y generalmente compatibles con otras prácticas, ¿no? O sea, si hacemos otro tipo de controles, vaya control químico o algún otro control, digamos, físico, o en este caso, digamos, lo que nosotros implementamos, las liberaciones de insectos estériles, o sea, su implementación de estos tipos de control no hacen que este control no sea aplicable, ¿no? Al contrario, es tan amigable que normal lo podemos seguir haciendo, digamos, y vamos a tener grandes beneficios, ¿no? Una sola actividad puede controlar varias plagas simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos recojo de frutos, si bien el objetivo es recoger la fruta porque vamos a eliminar los estados inmaduros que están en la fruta, pero al momento de recoger la fruta también podemos estar eliminando otro tipo de insectos que son plaga, ¿no? O podemos estar, digamos, al momento de, digamos, de hacer todo el barrido para recoger toda la fruta, podemos estar haciendo el volteo del suelo y también eso va a implicar, digamos, que podemos estar, indirectamente podemos estar accionando el control hacia otro tipo de problemas en el medio, ¿no? Y lo último es que definitivamente este tipo de control, como otros controles, no genera resistencia en el tiempo, ¿no? Lo principal que tenemos que tener en cuenta para poder implementar un control cultural mecánico es la capacitación a los productores, ¿no? Si bien es cierto, son actividades muy sencillas y digamos, de fácil implementación en campo, pero es importante capacitarlo al productor para indicarle cómo debe hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de si nuestras acciones de control cultural van a ir a lo que es el recojo y entierro de frutos, nosotros tenemos que orientarlo y capacitarlo al productor primeramente, que no solamente se debe recoger la fruta que está en el suelo, ¿no? Porque la mayoría de productores lo que hacen es recoger la fruta del suelo, ¿no? Y ya se asume que con eso se está, digamos, haciendo una actividad de control eficiente. Es una actividad de control, sí, pero no está siendo eficiente. ¿Por qué? Porque no estamos atacando todo el problema, ¿no? Entonces, no es solamente recoger la fruta del suelo, sino también es recoger la fruta que se encuentra en planta, ¿no? Entonces, hay que capacitarlo y hay que informarle al productor que en la planta también se debe recoger todos aquellos frutos que ya son remanentes de cosecha, que están sobremaduros, que ya no van a ser comercializados. Entonces, también hay que recogerlos, ¿no? Entonces, posterior a eso, también hay que instruirlo y hay que orientarlo a cómo se debe destruir esta fruta, ¿no? Principalmente, el medio más efectivo y más fácil y que nos garantiza una eliminación del 100% de estos estados inmaduros es enterrarlo, ¿no? Pero el entierro también significa tener un procedimiento correcto. No es solamente abrir un hoyo, echar la fruta y taparlo, y listo. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, definitivamente las larvas van a salir del fruto, si son larvas que ya están, digamos, en etapa 3, que son larvas ya para empupar, ¿no? Entonces van a salir, como van a encontrar un sustrato, que en este caso es la tierra, van a empupar y luego van a emerger y nuevamente van a salir. Entonces, de nada nos sirvió enterrar la fruta, ¿no? Entonces, hay que tener, digamos, ciertas consideraciones. Hay veces son, digamos, pueden pensar que es, pero cuán importante o cuán necesario es hacer eso, si para mí suficiente es hacer el hueco, meter la fruta y darle su capa de tierra, ¿no?
Entonces, lo primero, como les dije, es garantizar que esa posible mosca que vaya a emerger no salga. Y la forma de garantizar que no salga es, primero, que tenga una buena, digamos, un buen distanciamiento de la última capa de tierra que le hemos echado con la superficie del suelo, ¿no? Si garantizamos que tiene más de 30, 40 centímetros, o sea, esa distancia, esa altura va a garantizar que esa mosca posiblemente que vaya a emerger no va a salir, porque no va a poder salir, ¿no? Por lo dificultoso que les va a representar poder salir, ¿no? Lo otro es, ¿no? En la última capa, aplicarle una capa de cal o cualquier otro elemento, que puede ser ceniza en este caso, digamos, ¿no? No necesariamente cal, ¿no? Puede ser ceniza, pero que nos va a garantizar que va a ser un elemento, digamos, tóxico para aquellas posibles emergencias que pueda haber, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones, nosotros vamos a tener la seguridad que el entierro de la fruta nos va a estar sirviendo como una actividad o como un medio de control eficiente, ¿no? Otras prácticas culturales que también se pueden hacer y que deben ser, digamos, de frecuencia o de actividades diarias del productor, ¿no? Es el control de malezas, ¿no? Porque permite el control de larvas y pupas en las copas del árbol, evitando el establecimiento de la mosca, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que, si bien es cierto, posiblemente las moscas, que esa maleza puede ser un medio también de reproducción, porque nadie sabe si esa maleza puede tener algún tipo de fruto que puede ser, digamos, apetecido, o puede tener las condiciones idóneas para que la mosca pueda reproducirse ahí. Ese es uno. Lo segundo es que esta presencia de malezas nos va a permitir darle ciertas condiciones favorables a aquellos estados inmaduros que lleguen a suelo y puedan empupar, porque van a tener una buena humedad, van a tener una buena temperatura, y eso va a garantizar que haya una buena, digamos, que todas los estados inmaduros que lleguen a suelo luego se conviertan en adultos, ¿no? Entonces, quitar esas malezas, limpiar ese suelo, justamente nos va a garantizar, vamos, quitarle esas condiciones idóneas para que la plaga siga cumpliendo su ciclo biológico, ¿no? Luego tenemos el rastrilleo de suelos, que igualmente eso nos va a permitir voltear el suelo y nos va a permitir exponer, digamos, hacia las condiciones del medio a las pupas o a los estados inmaduros que puedan estar ahí, ¿no? Sabemos que la pupa, al estar enterrada en el suelo, la pupa es el último estado de desarrollo de la mosca para emerger adulto, ¿no? Y forma un cocón, vamos a decirle, como un estuchito de protección que lo protege justamente de que excesivas temperaturas o otro tipo de, digamos, de enemigos que puedan presentarse, no lo dañen. Entonces, al nosotros hacer el rastrilleo o voltear el suelo, estas pupas las exponemos al medio. En este caso, digamos, si es una zona con temperaturas altas, podemos exponerla y podemos exponer estos estados o estas pupas a condiciones de temperaturas que no van a soportar y por consecuencia van a matar estas pupas, ¿no? Luego, las podas sanitarias es, digamos, otra actividad importante, porque eso nos va a permitir mantener o quitar las condiciones idóneas para que la mosca pueda refugiarse, ¿no? Generalmente en los predios, en los cultivos, lo que nosotros tenemos son nuestros frutales y los dejamos ahí, ¿no? Ahí están los frutales, año a año están produciendo, pero nosotros lo único que nos preocupamos es que le llegue a veces, de vez en cuando, el agua para que nos garantice que durante la época de floración y formación de frutos vaya a producir algo, ¿no? Pero no, digamos, no le damos un mantenimiento. Es igual que nosotros necesitamos, ¿no? O sea, nosotros por hábito tenemos hábitos de higiene, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos garantiza cierta, digamos, cierta sanidad de nosotros mismos, ¿no? Es lo mismo, una planta necesita un proceso de mantenimiento, no es dejarla en campo y bueno, que la naturaleza se encargue de hacer el resto, ¿no? Entonces, por la planta misma hay que darle un proceso digamos, de mantenimiento, en este caso son las podas. Y ya para efectos de controlar la plaga es para quitarle, digamos, medios de refugio
para la plaga. ¿Por qué? Porque un árbol o un frutal frondoso, con bastante follaje, con bastante área verde, todo, va a ser un medio mucho más, digamos, apetecible de refugio para una mosca de la fruta, porque va a encontrar, digamos, en horas donde las temperaturas son altas o la presencia de radiación solar es alta, o áreas donde, digamos, la presencia de vientos es fuerte, va a encontrar, digamos, el medio adecuado para refugiarse y que tanto la temperatura, el viento, no, digamos, no le haga daño. Entonces, por eso es importante siempre hacerle un proceso de mantenimiento a los cultivos que tenemos en nuestros huertos o en nuestros predios, ¿no? Y la cosecha oportuna, que también, como les digo, o sea, hay veces nosotros dejamos la fruta en el árbol y creemos que no va a pasar nada, al contrario, ¿no? La mosca va a tener, digamos, las condiciones o los medios de reproducción más idóneos como para poder establecerse ahí. Entonces, al tener, digamos, sustrato para poner en mayor cantidad, entonces vamos a tener, digamos, gran presencia de moscas, vamos a tener poblaciones altas emergencias de mosca de la fruta. ¿Por qué? Porque vamos a tener gran cantidad de estados inmaduros. Por eso que es importante cosechar oportuno y no dejar en planta remanentes ni frutos que están sobremaduros, ¿no? La otra actividad es, como les decía, es el control etológico, y esto más bien está orientado a lo que es el control de estados adultos. Básicamente es el control de estados adultos, y el principio de este control es aprovechar el comportamiento propio del insecto, ¿no? Generalmente, dentro de lo que es el control etológico, los productores utilizan, y como SENASA también nosotros muchas veces recomendamos, e inclusive en algunos pequeños ámbitos lo implementamos, es el uso de trampas caseras, que le llamamos, ¿no? O al final lo que recomendamos, hacer un trampeo masivo, ¿no? Entonces, justamente el uso de trampas caseras es aprovechar el hábito alimenticio. En este caso, este control va a aprovechar los hábitos alimenticios de la mosca. ¿Por qué? Porque usamos, digamos, como elemento atractivo un atrayente de naturaleza alimenticia, que en este caso puede ser, hay diferentes, digamos, insumos que se utilizan para esto, desde las proteínas, las levaduras de torula, puede ser lo que comúnmente y siempre se usa, y lo que es conocido, digamos, por los productores, más el uso del fosfato diamónico, ¿no? Hoy en día ha salido, digamos, en el mercado, ya tenemos otro tipo de atrayentes, otro tipo de proteínas con estas características, ¿no? Que ya nos permiten comprar eso y solamente utilizar una botella o una trampa, una determinada cantidad de este insumo que ya viene ya listo, y lo implementamos en campo, ¿no? Entonces, el control etológico generalmente nosotros lo recomendamos en lo que denominamos los trampeos masivos, ¿no? O lo que comúnmente podemos llamarlo como el uso de, digamos, un gran número de trampas en una determinada área, ¿no? El principio es el mismo que las trampas que usamos para el sistema de vigilancia, para el monitoreo de la plaga. La diferencia está que en este caso vamos a usarlo para control. Por lo tanto, ya no necesitamos utilizar, o no solamente deberíamos utilizar una trampa por hectárea, digamos, ¿no? Acá no, como necesitamos hacer control y como lo que necesitamos es capturar la mayor cantidad de moscas adultas, en este caso es utilizar más de 40, 50 trampas por hectárea, ¿no? Para que tenga, efectivamente, cumpla este objetivo. La otra actividad es el control químico, que también está orientado al control de estados adultos de la plaga, y igualmente que el control cultural. Para esto lo que necesitamos partir de una capacitación a los productores, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso de químicos para el control de estados inmaduros, digamos, para moscas de la fruta, es particular. No es como usar un químico para el control, digamos, de trips, o el control de arañita, digamos, ¿no?
¿Por qué? Porque generalmente ahí hacemos aplicaciones indundativas, o sea, agarramos un equipo de aplicación, ¿no? Puede ser una mochila manual, una mochila a motor, y comenzamos a hacer fumigaciones y aplicaciones en todas las plantas presentes en el medio, ¿no? Y a discreción, vamos a decirlo así, ¿no? En el caso de mosca de la fruta, no, ¿no? En el caso de moscas de la fruta, para el control químico, utilizamos el principio del cebo, ¿no? Entonces, es por eso que necesitamos capacitar. Nosotros como SENASA capacitamos a nuestro personal. Los fondos donde se implementan estas acciones tienen que capacitar a su personal también, ¿no? Y el mismo productor que lo hace en forma individual también tiene que conocer cómo debe, digamos, aplicar estos cebos en sus cultivos, ¿no? Entonces, la capacitación, luego es la aplicación de cebos, como le decía, ¿no? El control químico de moscas de la fruta es mediante la aplicación de cebos, ¿no? ¿El cebo qué es? El cebo es justamente es un elemento o es una sustancia que se usa en una pequeña cantidad y que sirve como un, digamos, como un elemento de atracción que va a engañar a la mosca, ¿no? Va a ser como, esa es la definición de cebo, ¿no? Algo que te va a engañar y te va a atraer, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, en el caso de SENASA, hacemos el uso, digamos, de un insumo que ya viene desde el laboratorio, desde el laboratorio, desde la planta donde lo producen, ya viene, digamos, formulado como cebo. Entonces, es mucho más, digamos, manejable para el caso de nosotros por la cantidad de gente que manejamos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser el uso de ese cebo formulado, ¿no? Porque nosotros mismos podemos preparar nuestro cebo, ¿no? El principio es que debemos hacer uso primero de un producto, primero que esté registrado, eso sí, ¿no? Por lógica, tiene que ser un producto que esté registrado en SENASA, ¿no? Partiendo de eso. Luego tiene que ser un plaguicida de moderadamente tóxico para abajo, ¿no? Luego tiene que ser un plaguicida cuya acción sea de ingestión, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Que esté registrado, que sea de moderadamente tóxico para abajo y que su principio activo sea de ingestión, ¿no? En el mercado podemos encontrar muchos, digamos, plaguicidas con esas tres características, ¿no? El hecho está cómo voy a preparar mi cebo. Entonces, necesito el plaguicida, necesito un atrayente, ¿no? Porque el cebo va a ser, voy a traer la mosca, pero esa mosca que se ve atraída tiene que haber algún elemento que lo mate. O sea, tiene que haber un elemento que lo atraiga y un elemento que lo mate. Entonces, el elemento que lo mata es el plaguicida, ¿no? Y el elemento que lo atrae es un atrayente de naturaleza alimenticia, ¿no? Entonces, que generalmente es un insumo formulado a base de, digamos, de azúcares, ¿no? De derivados de diversos, puede ser azúcares de maíz, azúcares de la caña de azúcar y otros elementos, ¿no? En el mercado tenemos, se les denomina proteínas hidrolizadas y en el mercado, en las tiendas, digamos, comerciales de agroquímicos, encontramos una gama de este tipo de productos, ¿no? Entonces, para preparar el cebo yo necesito una parte de insecticida, ¿no? Con 3 partes de atrayente alimenticio y 96 partes de agua. Eso lo voy a llevar, digamos, a las proporciones en las cuales yo voy a manejar, ¿no? Porque si es una mochila de 20 litros, si es un cilindro de 200 litros, definitivamente mis proporciones tienen que ir en esa línea, ¿no? La forma de preparar este cebo es, digamos, también debemos de tener mucho cuidado porque no es mezclarlo, ¿no? Porque digamos, de la preparación y de la mezcla va a depender mucho digamos, la efectividad la efectividad de este cebo que lo vaya a usar en campo, ¿no? Entonces, el principio es que debo tener los 3 elementos bien homogenizados, ¿no? Entonces, primero que no debo de mezclarlos al mismo tiempo los 3. O sea, no agarro el atrayente, el insecticida y el agua, lo mezclo y ya está, ¿no? Debo ir por partes, ¿no? Primero debo tener el agua, ¿no? Luego debo agregar el atrayente que vaya a utilizar y una vez que estén los 2 elementos, debo proceder a hacer toda una homogenización del producto.
es decir, mezclar el agua con el atrayente. Una vez que he obtenido esta homogenización y el producto esté totalmente mezclado, bien homogenizado, recién puedo aplicarle el elemento tóxico o el insumo tóxico que vaya a usar, en este caso el insecticida, ¿no? Una vez que le agrego el insecticida, nuevamente hago el proceso de homogenización, ¿no? Entonces comienzo a hacerle una mezcla uniforme y continua por un determinado tiempo que me garantice que esos tres elementos van a estar correctamente mezclados, y recién ahí procedo a hacer la carga ya al equipo que vaya a usarlo como, digamos, como herramienta para hacer las aplicaciones del cebo, ¿no? Una vez que tengo este cebo en campo, entonces, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿No? Como les decía, el uso de estos cebos, o sea, desde el momento que es un cebo, no lo voy a aplicar en todo el árbol, porque tendría, digamos, no es lo correcto, ¿no? Lo que voy a buscar es primeramente una zona correcta o idónea para la aplicación de este cebo, ¿no? Entonces, una vez que tenga esa zona, que tengo que ver altura principalmente, porque no lo voy a aplicar en la parte baja ni en la parte alta del árbol, porque en la parte baja, definitivamente, por la misma, por el término de la copa y por la misma amplitud que hay, ahí va a haber corrientes de aire muy fuertes, ¿no? O presencias de temperaturas no idóneas, digamos, y la mosca no va a estar ahí. Por naturaleza no va a ir a las partes bajas la mosca, o sea, no va a vivir ahí. Y en las partes altas tampoco. La mosca donde se mueve más, ¿no? Es en los tercios medios de las copas de los árboles. ¿Por qué? Porque ahí encuentra las condiciones óptimas como para poder vivir, ¿no? Entonces, como sé que ahí va a estar, yo tengo que aplicarle en esa zona, ¿no? En el tercio medio superior del árbol, ubicar mi cebo, ¿no? Ahora, ¿en qué orientación lo tengo que hacer? Entonces, todos sabemos que al tratarse de la aplicación de digamos, al hacer uso o manejo de un plaguicida, tenemos que protegernos nosotros. Entonces, partiendo de ese principio, no podemos hacer la aplicación en dirección contra el viento, sino tiene que ser, digamos, en dirección del viento para no tener, digamos, ese problema de que al momento de estar aplicando vamos a estar recibiendo gran cantidad de producto, ¿no? Y lo segundo, tratar de buscar, digamos, zonas o áreas del árbol donde la radiación solar, o sea, tenemos que orientar por dónde sale el sol sale por el este, entonces tenemos que ir en esa dirección. ¿Por qué? Porque sabemos que como el sol sale en esa dirección, digamos, las zonas más, digamos, donde les va a caer los primeros rayos solares, donde va a estar la presencia, digamos, de sol en mayor tiempo, va a ser en esa dirección. Entonces, tenemos que aplicar ahí. ¿Por qué? Porque también eso nos va a favorecer que la presencia de los rayos solares o la presencia de luz solar, ¿no? Hace que estos productos se activen mucho más, o sea, comiencen a emitir los olores, porque el objetivo es que este cebo comience a emitir olores que la mosca pueda recepcionar y pueda sentirse atraída e ir y buscar dónde está ese olor, ¿no? Entonces, justamente eso, la presencia de la luz solar va a hacer que digamos, estos olores tiendan a salir, ¿no? Entonces, y va a haber, digamos, una mayor presencia de olores y la mosca va a sentirse atraída, ¿no? Y bueno, como les decía, otra actividad es el uso de la técnica del insecto estéril, que es en realidad es la cría en laboratorio en forma masiva del mismo insecto, ¿no? O sea, de la misma mosca de la fruta se cría y se somete a procesos digamos, de irradiación para lograr la esterilidad de estas moscas. En la actualidad nosotros manejamos solamente moscas, digamos, del género macho, o sea, los machos son los que los esterilizamos y son los que los liberamos en campo, ¿no? Y esta técnica se usa en zonas donde ya ha habido un control, ¿no? Y las poblaciones de moscas silvestres son relativamente bajas y están digamos, en los límites de llegar a áreas libres, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar que no hay mucha mosca silvestre y las posibles moscas que estén por ahí volando van a ser
capturadas por estos machos estériles, ¿no? Ese es el principio de esta técnica, ¿no? Y la metodología, ¿no? Actualmente nosotros hacemos el uso de las bolsas de papel, ¿no? Nuestra liberación, vamos a decirles que digamos, el procedimiento es en forma manual. Nuestro personal hace la ubicación de las bolsas en determinados puntos que ya los establecemos, ¿no? Y cuelgan las bolsas, las abren y eso permite que las moscas salen y comiencen a dispersarse en todos los ámbitos, ¿no? Esta técnica generalmente la tenemos implementada solamente en la zona de Tacna, porque es una región donde se encuentra en condición de área libre, ¿no? Con algunos brotes o eventos en las zonas urbanas y en las zonas periféricas a las zonas urbanas, ¿no? Y bueno, y lo último es, digamos, una de las actividades también importantes y que ya es una actividad que lo implementa cada productor o los interesados, digamos, es la cuarentena de predios, ¿no? Que está dirigido básicamente a hacer el control de estados adultos de la plaga, ¿no? Y también estados inmaduros, ¿no? Cuando hacemos el comiso de fruta infestada, ¿no? Pero las principales actividades que se hacen en esto es la inspección en los puntos de acceso, ¿no? Lo que deben implementar los predios es la inspección en sus puntos de ingreso al fundo, ¿no? O a su predio, porque no necesariamente puede ser un fundo, sino un predio también, ¿no? Donde se inspeccionan todos los, digamos, lo que traen los trabajadores que van a ingresar al predio, ¿no? Con el objetivo de evitar el ingreso de frutas que puedan poner en riesgo las acciones de control que se vienen implementando, ¿no? Y el comiso de frutas, porque hay que, digamos, siempre informarles a los trabajadores, ¿no? Que no traigan fruta, y si son recurrentes o hacen caso omiso, lo que queda es comisarles esa fruta y destruirla, ¿no? Bueno, y al final, toda esta estrategia, con todas las actividades que se desarrollan, no pueden, digamos, tener una sostenibilidad si no hacemos campañas de comunicación en forma permanente, ¿no? Dirigido, como les digo, a todo público, ¿no? Ya sean a los productores, ya sea a los comerciantes, ya sean al público usuario, ¿no? Ya sea a los escolares, todos los que estamos involucrados en este problema, ¿no? Que al final la cadena somos todos, ¿no? Porque generalmente creemos que el problema solamente es el productor que tiene su fruta infestada en campo. No, porque es también el transportista que, digamos, en esa actividad propia va movilizando la carga. Muchas veces trae carga, digamos, infestada. Pueden ser los mismos consumidores que vamos al mercado, compramos esa fruta, la llevamos a casa, ¿no? Y lo comen nuestros hijos, capaz no tenemos el cuidado de que esos desechos vayan a un recipiente o a un tacho, digamos, de basura, sino lo botamos al jardín, lo botamos a la calle. Ese es otro medio, digamos, de diseminación de la plaga, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que me he pasado un poco del tiempo, pero he tratado de hacerlo lo más concreto posible. Gracias. Bien, agradecemos a ingeniero, le agradecemos por su participación. Bien, tenemos una serie de preguntas que han hecho las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, y justamente antes de terminar usted mencionó que no solamente el productor tiene la responsabilidad de hacer este control y usar estas estrategias, sino también el público general, y esta es una de las preguntas que quería realizar, ¿no? Dice, ¿el público general también puede ayudar a prevenir esta plaga? ¿De qué manera? Claro, vamos a llamarle público general, vamos a sacarle ese público general al productor y a los comerciantes, ¿ya? Porque generalmente son los que, digamos, creemos que son los que tienen, digamos, la facilidad de mover más la plaga, y no es tan cierto, porque el público, como le decía, un ama de casa o cualquier otra persona, un trabajador, ¿no? X, ¿no? Es también un factor, digamos, de riesgo para la plaga. ¿Por qué? Porque, o sea, si no tomamos conciencia de que nosotros primero debemos de
al momento de adquirir o de consumir nuestras frutas, debemos de tener el cuidado primero de que los desechos que vaya a originarse de esa fruta, ¿no? En este caso cáscaras, o la misma pulpa de la fruta, todo que es ya un desecho, tenemos que tener, digamos, vamos a decirle así, debemos acostumbrarnos a que estos debemos de ubicarlos en bolsas, digamos, o en bolsas de plástico o otro tipo de recipientes que van a garantizar que esto no se disemine, ¿no? Lo segundo es que no debemos de tener esa costumbre, digamos, de comprar cualquier fruta en cualquier medio. Estamos en la calle, compramos, comemos y comenzamos a botar por cualquier lado, ¿no? Entonces, porque eso también está poniendo en riesgo, digamos, que esa fruta pueda estar infestada, y nosotros lo que estamos haciendo es botarla por ahí y posiblemente esos estados inmaduros van a encontrar las condiciones idóneas y puedan estar emergiendo adultos, ¿no? Lo tercero es igualmente ser, y más que todo para las personas adultas, ¿no? Ser, digamos, los guías a los niños, a nuestros hijos, desde pequeños, inculcarles esa cultura de sanidad, ¿no? Decirles siempre, digamos, lo importante que es tener digamos, un orden, o tener unos principios de no botar en cualquier sitio la fruta. Si encontramos una fruta que posiblemente vemos que está, digamos, agusanado, tiene presencia de gusanos, igualmente comunicarlo a nuestros padres o a los profesores o a cualquier persona mayor que esté ahí, de que se deben, digamos, hacer se debe de tomar ciertas medidas para evitar que esa fruta pueda correr el riesgo de que se disperse en el medio, ¿no? A los comerciantes, ¿no? Siempre inculcarles que, si bien es cierto, digamos, la fruta que ellos venden es el medio de sustento, pero no por eso se justifica que, digamos, cuando ellos compren, también tienen que adquirir, digamos, fruta de calidad, ¿no? Fruta que efectivamente se vea, digamos, en condiciones buenas, de calidad, de apariencia buena, ¿no? Si veo que es fruta ya digamos, con presencia de estados inmaduros, en este caso gusanos, todo eso, no lo compro, no debo comprarlo, ¿no? Y peor, no debo venderlo tampoco, ¿no? Y si soy un comerciante igualmente, ¿no? Dentro del mercado, dentro de su asociación, también inculcar mucho que todo este tipo de desechos o esta fruta tiene que almacenarse o tiene que ubicarse digamos, en recipientes o en contenedores adecuados, para que también, digamos, trabajar justamente con los gobiernos locales, municipales, las municipalidades, digamos, para que esa fruta sea recogida en tiempo oportuno y de la forma más correcta, ¿no? O sea, es un sinnúmero, digamos, de actividades que debemos implementarlas en forma diaria. No son difíciles, solamente es, digamos, un compromiso de cada persona. Muy bien, ingeniero. Una segunda pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la efectividad del cebo que usa el SENASA para el control de mosca de la fruta? A ver, efectividad, bueno, nosotros como SENASA utilizamos un insumo que para los objetivos que nosotros nos trazamos como institución, ¿no? Es 100% efectivo, ¿no? Claro que solo no va a ser, digamos, no va a funcionar si lo usamos solo, ¿no? O sea, justamente ahí va lo que les comentaba como parte de la charla. Esto va asociado al uso de otras herramientas de control. Si lo uso, el plaguicida o el insumo o el cebo que estoy usando, digamos, en forma única, y solamente esa va a ser mi única acción de control, definitivamente no te va a representar o no vas a lograr ningún, digamos, control en el tiempo. Puede ser, digamos, un efecto de control, vas a tenerlo, sí, en forma temporal, pero en el tiempo no te va, digamos, a mantener esas acciones de control, ¿no? Entonces, el producto que usamos es efectivo, ¿no? Cumple el objetivo para el cual lo adquirimos o lo usamos, que es controlar los estados adultos de la plaga, ¿no? Es, digamos, vamos a decirle, desde el punto de vista, es un poco más manejable logísticamente, porque como les decía, viene ya preparado y aparte de eso tiene un periodo de permanencia en el campo
un buen tiempo. Eso nos permite, digamos, poder hacer aplicaciones muy espaciadas, no aplicaciones, digamos, constantes, ¿no? Pero, como les digo, eso tiene que estar asociado, en el caso nuestro, por ejemplo, con las acciones de control cultural que hacemos, ¿no? Si no hacemos un símil, o sea, no manejamos ambas cosas con la misma calidad, definitivamente, ni el químico que usamos ni las acciones de control cultural van a estar dando un resultado esperado, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero. Vamos con otra pregunta. Nos dicen, ¿la mosca de la fruta en frutos silvestres es de la misma especie? A ver, no, definitivamente, como les decía, ¿no? O sea, nosotros monitoreamos, lo que hacemos es monitorear con las trampas que tenemos, capturamos moscas y de ahí tratamos de, si son especímenes que no han sido capturados anteriormente, porque generalmente ya Anastrefa ceratitis capitata, Anastrefa fraterculus, Anastrefa serpentina, entonces ya nosotros tenemos, digamos, el rango de hospederos, ya por todos los años que venimos trabajando, ¿no? Pero en el caso, si fuera una mosca, digamos, una especie que no ha sido capturada anteriormente y que cae en una trampa, lo primero que hacemos es buscar de dónde viene, ¿no? Porque tiene que tener algún hospedero de dónde se origina, ¿no? Entonces, y eso nos lo permite el sistema de vigilancia. Ahora, definitivamente, a un cultivo silvestre no tiene especificidad por algún tipo digamos, de especie de mosca de la fruta. Puede entrarle cualquier mosca de la fruta. Si se recuerdan en la primera lámina, yo les decía por qué es importante esta plaga, porque es una plaga que se adapta muy rápido. O sea, ¿qué pasa? Y eso sí tenemos nosotros experiencia, digamos. ¿Qué pasa cuando tú tienes predominancia de una mosca en un determinado ámbito, ¿no? Y por las acciones de control, digamos, más que todo de control cultural, tratas de quitarle su hospedero principal. Digamos que sea la naranja, ¿ya? De una mosca X, la naranja. Entonces, como es el cultivo que tiene, digamos, mayor riesgo, entonces con mis acciones de control cultural yo voy quitándole ese sustrato. Entonces, la mosca, por naturaleza, tiene que buscar otro medio donde digamos, reproducirse. Entonces, si lo va a encontrar en un medio silvestre, en un fruto silvestre, lo va a hacer, ¿no? Entonces, no hay cultivos silvestres específicos, digamos, para una determinada especie de mosca de la fruta. Ok, muchas gracias. También tenemos otras preguntas que nos están haciendo por Facebook. Es la siguiente, dicen, buenas tardes, en la aplicación de Cebo GF120, ¿cuál es la aplicación más óptima, por dentro o por fuera de la planta? Nosotros lo que hacemos, lo más efectivo es hacerlo por la parte, vamos a decirle, el haz de las hojas, o sea, por la parte de afuera, ¿no? Eso es lo que, digamos, el producto está formulado y actúa, digamos, mejor bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque el GF120 es un producto fotosensible, o sea, para que pueda, digamos, tener un mayor poder de atracción, tiene que estar expuesto a determinada, digamos, a la radiación solar, ¿no? Ahí se va, digamos, el olor se va a volatilizar o va a botar con mejor facilidad ese olor, por los mismos, digamos, la descomposición de sus componentes químicos que tiene ahí van a hacer que digamos, puede emitir los olores, ¿no? Eso no quiere decir que en una zona donde no hay radiación solar, es más nublado, esto no va a ser efectivo, sí va a ser, pero va a bajar definitivamente, ¿no? O sea, lo mejor es hacerlo digamos, en áreas que están medianamente expuestas a la luz solar, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, cuando tenemos presencia, digamos, de zonas lluviosas, definitivamente ahí, o sea, por necesidad tenemos que aplicar por debajo de la copa del árbol, ¿no? En el en vez de las hojas. Bien, nos hacen otra pregunta. Es un productor, se llama Narciso, nos dice, ¿qué ingredientes se recomienda para control etológico y qué ingredientes activos de químico? Para control etológico, como les decía, lo más accesible es el fosfato de amónico, que es lo que, digamos, se consigue a menos costo, pero definitivamente
tiene un comportamiento en campo y una efectividad, sí, como cualquier otro tipo de control, ¿no? Pero si queremos hacerlo un poquito más eficiente, podemos, digamos, adquirir levaduras de torula o peles de torula, de levadura de torula, ¿no? Que es como la levadura de cerveza, ¿no? Entonces, eso lo mezclamos con agua y lo disolvemos y eso ese sería nuestro elemento atractivo, ¿no? Otros en el mercado, como les decía, existen, no les voy a decir los productos comerciales, ¿no? Pero existen en el mercado atrayentes de naturaleza alimenticia. Actualmente yo creo que hay 3 o 4 productos que se pueden usar, ¿no? Que son recomendados para mosca y la fruta, ¿no? En cuanto a, creo que la otra pregunta era el ingrediente activo supongo, del químico, ¿no? Como les decía, en realidad la mosca y la fruta es un insecto muy sensible a la exposición de elementos tóxicos. Es por eso, por ejemplo, que el producto que nosotros usamos, digamos, la concentración es bajísima del ingrediente, del elemento tóxico, ¿no? Del ingrediente activo, es muy, muy baja, ¿no? En ese sentido, la mosca y la fruta es sensible a cualquier ingrediente activo. Lo único que hay que tener en cuenta, como les repito, es usar un producto de moderadamente tóxico para abajo y que sea de contacto, porque su acción sea por ingestión. ¿Por qué? Porque si voy a usar un cebo, mi objetivo es que coma ese cebo la mosca, ¿no? No es que se pegue, o sea, que su cuerpo roce con el cebo, no. Mi objetivo es que ese cebo lo coma, lo ingiera la mosca, ¿no? Entonces, al ser ese el principio, el elemento tóxico, la sustancia tóxica, tiene que ser su acción tiene que ser por ingestión, ¿no? O sea, tiene que comerlo la mosca para que le haga daño, ¿no? Muy bien, ingeniero. Finalmente, y esta es la última pregunta para finalizar, después de todo lo que hemos escuchado y todas las preguntas, ¿qué beneficio tiene un productor por sumarse a estas estrategias de prevención y de control? En primer lugar, el productor no tiene que sumarse, ¿ya? El productor, desde el momento que se dedica a producir cultivos frutícolas o hortofrutícolas hospedantes de esta plaga, está, digamos, tiene la obligación, no para su vecino ni para Senasa, no, sino tiene la obligación para él de hacer acciones de control. ¿Por qué? Porque eso le va a representar diversos beneficios. El primer beneficio es que, más allá que el producto, el cultivo, su destino final, posiblemente va a ser capaz su consumo propio, porque hay muchos productores que solamente, digamos, producen para su consumo propio de su familia, más allá que sea para el mercado local o más allá que sea para la exportación, ¿no? El principal beneficio va a ser, no es que va a tener más fruta, o sea que si producía 40 toneladas, con estas acciones de control va a producir 50, no, va a seguir produciendo las 40 toneladas, ¿no? Pero la diferencia está en que antes producía 40, pero solamente podía vender 20, y 20 lo tenía que desechar, ¿no? Entonces, el principal beneficio va a ser ese, que ya ahora va a tener más producto para vender. Y al momento que decimos para vender, ¿quién se beneficia? El productor, porque va a tener mejores ingresos y eso le va a garantizar posiblemente una mejor calidad de vida, ¿no? Si no lo usa para vender, va a tener la garantía que la fruta que está cosechando o que está siendo, digamos, consumida por su familia, va a ser fruta de calidad, ¿no? Principalmente es eso. Y lo segundo ya es, digamos, algo ya como país, un beneficio como país, es que vamos a contribuir a que esta plaga en el tiempo, digamos, vaya bajando su presencia y por lo tanto las condiciones sanitarias como país con la presencia de esta plaga sean mucho más, digamos, asequibles para cualquier persona, tanto ya sea para el mercado local
¿no? Porque vamos a tener nosotros como consumidores, vamos a tener la garantía que viene fruta, digamos, en buenas condiciones para ser consumidas, o como mercado de afuera, ¿no? Que los mercados de afuera van a tener la garantía que es una fruta que viene de zonas donde no hay la presencia de esta plaga. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Nos ha quedado clarísimo toda la charla, todas las preguntas que ya fueron respondidas por los usuarios en Facebook. Entonces, vamos a culminar con esta charla, no sin antes recordarle a todas las personas que nos siguen que pueden continuar viendo contenido de sobre mosca de la fruta en el transcurso de la semana. Pueden ingresar a nuestras redes sociales, Facebook, seguirnos por Twitter, Instagram y también los videos en YouTube. Agradecemos su participación, ingeniero Jesús Barrionuevo Ñaupa. No sé si tiene que decir algo final. No, nada más, solamente agradecerles primeramente a ustedes por la invitación y luego espero que en algo haya contribuido digamos, el conocimiento del problema que representa la mosca de la fruta y qué actividades o qué acciones podemos ir tomando nosotros como productores o como consumidores o como cualquier agente que esté inmerso en esta cadena de mosca de la fruta. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Ok, muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos han seguido. No se olviden de compartir este contenido. También va a quedar grabado para que ustedes lo puedan volver a ver con mayor tranquilidad. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima charla virtual.